Sean bienvenidos a una emisión en vivo de Neuronáutica Community. Hoy es digno de mencionar que la Fundación Neuronáutica Community celebra su primera ponencia en vivo vía Facebook con la intención de promover e incentivar la correcta información, adiestrar una sana cultura y hacer de divulgación científica un hábito y una necesidad. Neuronáutica Community es una fundación conformada por estudiantes de distintas licenciaturas correspondientes al área de la salud de diferentes estados de la República Mexicana y del continente latinoamericano. Nuestra misión es ser un proyecto de alto prestigio estudiantil y de divulgación científica, comprometiéndonos en ser una fundación plenamente humana, innovadora, competitiva con una visión a largo plazo. Mi nombre es Stephanie Castro, coordinadora de la sección de eventos y ponencias de Neuronáutica Community. El día de hoy nos vemos muy privilegiados de contar con la presencia de la doctora María Cristal Columba Palomares, quien nos compartirá el grandioso y fascinante tema medicamentos y la regulación que los separa de los productos milagro. Recordándoles que a lo largo de esta ponencia pueden ir haciendo sus preguntas y al final de esta la doctora nos hará favor de resolverlas. Antes de comenzar con esta ponencia y dar el micrófono a la doctora, nos complace presentar algunos de sus datos académicos. La doctora María Cristal Columba Palomares tiene una maestría y doctorado en farmacia, UAM, y su trabajo se ha basado en el área de química de productos naturales. Como docente, ha impartido diversos cursos, tales como biofarmacia y farmacocinética, legislación farmacéutica, control de calidad y producción de medicamentos herbolarios en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde el 2012 a la fecha, y en la Universidad Latinoamericana en las asignaturas de farmacología y toxicología desde el 2018 a la fecha. Ha participado en diversos proyectos de investigación de licenciatura y posgrado, en los cuales ha fungido como asesora y directora. Tiene una solicitud de patente en curso, método de obtención de agentes terapéuticos que contienen flavonoides inhibidores de COX con efecto antiproliferativo. Tiene publicaciones como primer autor en revistas arbitradas e indizadas y ha realizado estancias de investigación en el Centro de Investigación en Biotecnología y en el Centro de Investigaciones Químicas UAM. Recientemente fue distinguida como becaria Fulvic García Robles para realizar una estancia de investigación en Arkansas State University. No está de más mencionar que somos afortunados de tener una ponente de gran talla como lo es la doctora Columba. Es por ello que sin más damos inicio a esta ponencia. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a nuestro espacio. Le cedo la palabra. Hola chicos, buenas tardes. Pues para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio. De entrada los felicito por estas presentaciones y este contenido de divulgación que están tan interesados en compartir al público, a sus mismos compañeros, ¿no? Del área de la salud sobre todo. Entonces me siento muy afortunada y muy contenta de compartir un ratito con ustedes, en especial en estos tiempos tan críticos que estamos viviendo, ¿no? Y honestamente, pues estamos adaptándonos a lo que tenemos y que se siga haciendo ciencia y que se siga dando a conocer pues lo que más podamos, sobre todo a nuestra población y que está tan vulnerable, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta ocasión les quiero platicar sobre este tema tan crucial, ¿no? No solo en México, sino a nivel mundial, y es entender en términos regulatorios cuáles son las diferencias entre medicamento, pasando, por supuesto, por sus diferentes tipos de medicamentos herbolarios, alopáticos
homeopáticos, los remedios herbolarios que tenemos en México, los suplementos alimenticios, hasta llegar a lo que conocemos como productos milagro, que no entra en ninguna de estas categorías y por supuesto no está regulado y no está considerándose en la regulación, ¿no? Entonces, pues quisiera comenzar contándoles el contexto histórico que conlleva este tema, ¿no? A ver, permítanme porque... Ahí está. Entonces, bueno, rápidamente vamos a remontarnos a estos periodos de la prehistoria, donde evidentemente ya se hacía uso de algunas plantas medicinales o algunos recursos en la naturaleza para poder mitigar ciertas enfermedades, ¿no? Entonces se hablaba mucho de que el hombre trató de soslayar ciertas enfermedades o ciertas patologías que se le iban que iban dándose en sus comunidades, pues primero mimetizando a los animales, ¿no? Que son tan listos y que evidentemente podemos aprender muchísimo de ellos. Y de cierta manera, poco a poco se fue dando cuenta de que podía tener recursos importantes para el tratamiento de ciertas afecciones y por supuesto también se fue dando cuenta, a prueba y error, que había algunos elementos en la naturaleza que ciertamente bajo otras circunstancias o ingiriéndoles por otra vía, ¿no? O sea, no untado, sino tomado, podía tener efectos incluso tóxicos o mortales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos también hablar muchos eventos importantes relacionados con esta historia de la farmacología y el uso de medicamentos desde las civilizaciones más antiguas. Por ejemplo, los egipcios tienen este documento tan importante que conocemos como el papiro de Ebers, no más de uno en sus clases de farmacología lo ha mencionado, que precisamente hablaba de documenta muchos tratamientos médicos que incluso incluye plantas de las cuales se han aislado compuestos que actualmente se utilizan como medicamentos, ¿no? Por supuesto, no podríamos dejar de lado, les puse algunos ejemplitos, hay miles, pero bueno, cómo dejar de lado a la tropa belladona, ¿no? Que ciertamente incluso se hablaba que hasta Cleopatra estaba considerando, cuando estuvo considerando el suicidio, pensó en la tropa belladona, porque ya se sabía que si se la consumían las bayitas, pues pudiera ser mortal y se arrepiente y se la da primero a un esclavo para ver cómo se comportaba esa planta en él y pues parece ser que no fue muy agradable. Entonces, en el caso, por ejemplo, en la Edad Media, el uso de la tropa belladona fue bastante importante, incluso las mujeres que eran catalogadas como brujas, ¿no? Si te ponías a leer y a cuestionar y aparte de todo sentías que querías volar y usabas la belladona en ungüentos porque se sabía ya que si se consumía pudiera ser bastante peligrosa. Y por ejemplo se habla mucho de las mujeres italianas que se lo aplicaban de manera oftálmica para dilatar la pupila y parecer así como gacelas, ¿no? El ojo muy bonito. Entonces es una planta bastante interesante que al día de hoy se sabe que sus alcaloides son parte importante del efecto, por supuesto, que ahorita se usa terapéuticamente, pero también del efecto tóxico o mortal, ¿no? Entonces, en el caso de la atropina, pues es un fármaco parasimpático lítico que nos puede causar la muerte, pero también puede usarse para revertir intoxicaciones por organofosforados, para las pruebas de esfuerzo, aumenta la frecuencia cardíaca, entonces tiene varios usos, ¿no? Por otro lado, pues no quisiera dejar de mencionar esta
pues no quisiera llamarle droga, pero esta sustancia que consumimos todos los días y sobre todo quienes necesitamos estar despiertos y alertas, y es la cafeína, ¿no? Que ciertamente es una metilsantina que se aisló precisamente de la planta del café. Y en tiempos remotos, pues las personas observaban que los animales comían este fruto de la planta y también se empezaban como a estimular y a brincotear y ahí empezó, ¿no? Hasta que llegó Fridtjof Ferdinand y dijo, bueno, fue el que se aventó a aislar este principio activo, que incluso hoy en día se utiliza no solamente como medicamentos, lo vemos por ejemplo en la cafeaspirina, sino también lo vemos en alimentos y bebidas, ¿no? La Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Entonces, ciertamente es otro ejemplo interesante. Y bueno, no podremos olvidar la morfina, que precisamente también desde hace 4.000 años se sabe que se ha cultivado, que se ha utilizado y precisamente se dieron cuenta que causaba analgesia, quitaba el dolor y de ahí viene el nombre de la dormidera, ¿no? De la Papaver somniferum. Y por supuesto se han obtenido muchos compuestos como morfina, codeína, que son los que se utilizan sobre todo en la clínica, como grandes analgésicos. En la codeína es un antitusígeno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estos son como para remontarnos un poco en esta emocionante historia de la farmacología, pero no quisiera dejar de lado a nuestro doctor Ehrlich, ¿no? Que entre sus tantas investigaciones, precisamente le tocó una época donde antes de él, Paracelso, hicieron muchos estudios sobre el uso del mercurio, por ejemplo, ¿no? Para tratar a los pacientes con sífilis, y la sífilis es como lo que es ahora el VIH, ¿no? Una enfermedad que le daba a las personas, que evidenciaba el pecado, ¿no? Ahí, y era aparte muy dolorosa y era una muerte lenta, ¿no? Ciertamente los tratamientos con mercurio no resultaron muy benéficos, porque aparte que generalmente los administraban a enfermos ya con las fases finales de la sífilis, evidentemente o morían más por la enfermedad o morían por el tratamiento, ¿no? Que estos vapores que les aplicaban eran muy, muy tóxicos. Entonces, pues él, tratando de buscar algo menos tóxico, pero ciertamente también tóxico, ¿no? Porque eran estos compuestos que integraban arsénico en su estructura, y aquí en esta diapositiva podemos ver precisamente es una parte de sus escritos, de sus bitácoras de Paul Ehrlich, donde tiene este compuesto denominado el compuesto 606, ¿no? Muchos mencionan que porque llegó hasta este compuesto, o sea, los iba numerando de uno por animales. Y evidentemente, si hoy en día lo evaluamos en comparación con los tratamientos que tenemos como los antibióticos, pues sigue siendo bastante tóxico, pero pues bueno, él es considerado el padre de la quimioterapia, pues porque nos ayudó a entender muchos de estos conceptos relacionados con los receptores, las balas mágicas, etcétera, ¿no? Entonces, en cierta manera, ya hablando de antibióticos, pues nunca podemos dejar de lado esta grandiosa historia de Fleming, ¿no? Donde todos los estudiantes se emocionan porque dicen, si soy desordenado y me voy de vacaciones y regreso y voy a encontrar un hallazgo majestuoso, ¿no? Y voy a salvar a la humanidad, pues, ¿qué más puedes pedirle a la vida, no? Pero evidentemente Fleming fue un gran observador, ¿no? Y por supuesto, de lo que se sabe acerca de su vida, pues no tenía muchos intereses en sobresalir, y realmente él era como de probar, prueba y error, y sigo haciendo mis experimentos. No le gustaba como compartir mucho, era muy aislado, pero Frederick Chain,
estos científicos le ayudaron a poder potenciar el escalamiento de la producción de las penicilinas, ¿no? Porque no era suficiente con aislarla, ¿no? Fue otra persona quien elucidó la estructura, pero evidentemente fue bastante importante lo que hicieron Florey y Chen al buscar apoyo, porque dado que están durante la Segunda Guerra Mundial, pues entonces fueron con los gringos y los gringos sí los apoyaron, no porque fueran buenas personas, sino porque también necesitaban algo de su lado, ¿no? O sea, los nazis tenían estas sulfas y de este lado necesitaban también que sus soldados no murieran fácilmente por las heridas de guerra y evidentemente fue bastante importante lo que aportaron Florey y Chen. Y bueno, incluso les incluían un dato curioso, que parece ser que lo que está documentado es que el primer paciente que tuvo un tratamiento con esta penicilina, pues parece ser que tenía una septicemia por estafilococos, y bueno, tenía abscesos, ya se le había diseminado, y entonces le administraron un poco de esta penicilina porque no tenían grandes cantidades, y de hecho tuvieron que recolectar la orina y volvérsela a administrar, pero no fue suficiente porque se les acabó, porque uno de los metabolitos de la penicilina realmente son todavía activos, farmacológicamente activos, ¿no? Y entonces, a raíz de que no tenían suficientes cantidades, pues el paciente de todas formas murió, pero después se fueron dando cuenta que ciertas dosis a ciertas concentraciones, por supuesto, podían tener mejores perspectivas, ¿no? Y después se las ingeniaron, o sea, hubo un gran avance a raíz de la necesidad, no teníamos grandes cantidades de penicilina, y entonces probaron otros fármacos como el Probenecid para lograr que el tratamiento pudiera tener un mayor tiempo de vida media de la penicilina, ¿no? Por este mecanismo que tiene a nivel de los túbulos el Probenecid. Entonces logró regresar la penicilina a torrente sanguínea, mejores cantidades, y también eso les ayudó, ¿no? Entonces hubo varios avances al respecto y es muy, muy interesante porque pues es un parteaguas, ¿no? Tenemos una era antes de los antibióticos y una era después. Evidentemente ahorita hay que preocuparnos porque vamos a otra era de la resistencia de antibióticos, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero que observen a grosso modo, por supuesto ahorita vamos a ver algunos de estos detalles, ¿en qué consisten todas estas etapas de la investigación de un nuevo medicamento? Ciertamente, aquí estamos hablando de que hay un drug discovery, que es lo que conocemos como el descubrimiento de fármacos, es la aplicación de la ciencia básica, y aquí estamos involucrados quienes trabajamos con productos naturales, quienes hacen síntesis orgánica, quienes ahorita que desde hace muchos años está despegando mucho las moléculas mayores en términos de peso molecular, como proteínas, anticuerpos monoclonales, etcétera. Entonces, los biotecnólogos también están muy involucrados en esta parte. Esto sigue un camino de pruebas preclínicas, ¿no? Que son estas pruebas en animales, pruebas in vitro, en células, en bacterias, en tejidos, in situ, y por supuesto no podemos dejar de lado lo que ahora conocemos como esta química computacional, ¿no? Que nos permite estudiar grandes cantidades de compuestos de manera simulada y poder predecir ciertas propiedades que pudieran darnos un potencial nuevo agente terapéutico. Entonces, después de esta parte, por supuesto, hay que seguir con formulación, escalamiento, que esto ya están involucrados tecnólogos, sobre todo farmacéuticos, de control de calidad. También hay estudios clínicos posteriormente, y los estudios clínicos están, si los pueden ver, ahorita los vamos a ver más
a profundidad, tenemos los estudios de fase 1, de fase 2 y de fase 3, y ahorita vamos a ver sus características. Por supuesto, después vemos todo lo que conllevan los aspectos regulatorios y la aprobación para poder comercializar este nuevo medicamento, ¿no? Porque ya estamos hablando de medicamento porque ya el fármaco ya tiene una formulación. Y principalmente ver quién es nuestro pues nuestro último peldaño en esta cadena, pues el consumidor o el médico que también le va a prescribir este tratamiento a su paciente, ¿no? Entonces, estos son algunos pasos sintetizados de todo lo que conlleva esta cadena de llegar a un nuevo medicamento. Entonces, aquí lo que podemos observar pues es que no es nada sencillo y, por supuesto, no es nada económico. Entonces, aquí podemos observar que generalmente en la investigación básica, si llegas a partir, pueden partir hasta de 10,000, por supuesto, en las universidades no tenemos esas capacidades, al menos no en México, pero bueno, se hace lo que se puede, pero bueno, en conjunto con las industrias puedes hacer estas evaluaciones, estos screenings a gran escala, puedes llegar hasta 25,000 compuestos y de ahí ir haciendo como un filtrado y vas seleccionando cuáles son los que tienen potencial, ¿no? Cuáles fueron más efectivos y menos tóxicos en las pruebas preclínicas, después ver cuáles lograron ser seguros, ¿no? En las fases clínicas y luego se constata su eficacia y entonces ves que tengan cierta calidad para poder ser comercializados. Y entonces ahí es donde entran las agencias regulatorias, ¿no? Que son estas agencias que, por ejemplo, en México tenemos a la COFEPRIS, en Estados Unidos a la FDA y son las encargadas de ver que se cumplan los requisitos que nos puedan garantizar seguridad, calidad y eficacia de un medicamento, ¿no? Entonces, aquí a grosso modo podemos hablar de en qué consisten estas fases clínicas, que seguro todos han estado como investigando, les ha causado más curiosidad porque estamos todos a la expectativa de la vacuna, ¿no? Estamos, no, que la vacuna ya está en fase 2, que la vacuna ya está en fase 3, que la vacuna, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es fase 2? ¿Qué es fase 3? Pues aquí está, ¿no? Entonces, en la fase 1 principalmente podemos hablar de humanos que tengan salud, o sea, se hace, por supuesto, con pacientes que no sean tan críticos, porque todavía estamos evaluando seguridad y qué tanta tolerabilidad tenemos al tratamiento, ¿no? Por supuesto, eso también hay excepciones, en cáncer no empiezas con pacientes sanos, ahí es al revés, pero en general en todas las enfermedades podríamos abarcar esta metodología. Puedes llevarte hasta 2 años más o menos, 100 participantes, desde 10 a 100. En la fase 2 ya tienes que aumentar tu número de participantes, ¿no? Y entonces, aquí estos sujetos también reciben otros medicamentos, se hacen estos estudios que se conocen como aleatorios controlados, por supuesto tiene que haber un placebo, que el placebo es importantísimo, ¿no? Precisamente tiene mucho que ver con este tema porque nos vamos a dar cuenta que algunos productos milagrosos muchas veces están relacionados su efecto al efecto placebo, ¿no? Que no se puede dejar de lado porque la parte psicosomática es importantísima para resolver ciertas enfermedades. Entonces, eso es algo que se tiene que garantizar y evidentemente aquí podemos establecer eficacia e incluso establecer dosis, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en la fase 3, ahí ya podemos llegar a miles de participantes, en general también tienen ciertas características. Estos pacientes pueden ya tener la enfermedad, están un poquito más avanzados, tienen que cuidar mucho en sus protocolos y en sus comités de ética, ver que sean estudios seguros, que pues tampoco pongan en riesgo la vida de las personas que están involucradas, ¿no? Y por supuesto, ellas tienen que firmar un consentimiento al entrar uno de estos estudios. Y aquí nos podemos llevar hasta 5 años. Entonces, ¿se dan cuenta? No es un camino rápido. Y en términos de costos, pues fíjense, en la última fase ya estamos hablando de $100 millones, ¿no? Entonces, más o menos, dependiendo también. Y la fase 4 es lo que conocemos como esta fase de vigilancia o postcomercialización. Y entonces aquí podemos ver
ciertos estudios de farmacovigilancia, por ejemplo, establecer efectos adversos, interacciones con otros medicamentos, y evidentemente aquí vamos a hablar de varios miles de pacientes, ¿no? Y aquí pareciera ser que no es importante, pero precisamente en las fases de postcomercialización tenemos grandes ejemplos que pues no son muy, ¿cómo decirles? No, ciertamente es como la cara oscura de la industria farmacéutica, ¿no? Está el Rofecoxib, que causó tantas muertes por accidentes cerebrovasculares, la talidomida, que tuvo un impacto. Todavía hay personas que son de la generación que tuvo focomelia a raíz de este medicamento. Entonces, evidentemente, la fase de postcomercialización sí ha dado de qué hablar, ¿no? De cierta manera, y han tenido que, si no retirar, no todos se han tenido que retirar, los de Coxib, ¿sí? Pero otros simplemente dijeron, no, tiene como la talidomida, es teratogénica, evidentemente es clasificación X para el embarazo y tiene otros usos clínicos, ¿no? Entonces, esas son algunas historias. Pero entonces ahora sí vamos a definir medicamento. Según la Ley General de Salud, y se ve grandísima, ¿no? Pero fíjense que es bien importante ver todo lo que conlleva la definición. Y ahorita vamos a ver por qué. En el artículo 221 vamos a encontrar esta definición, que es esta sustancia o mezcla de sustancias, o sea, no es muy específica en términos del origen en la definición de medicamento, que tengan efecto terapéutico o rehabilitatorio, que presente forma farmacéutica, que esa es la gran diferencia con fármaco, y se identifique por su actividad farmacológica. Evidentemente debe de tener ciertas características físicas, químicas y biológicas. Pero hay algo que no estaba hace algunos años, que es que se considerara medicamento siempre y cuando se tenga una cantidad específica que supere la ingesta normal de vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de concentraciones superiores o de ácidos grasos a las que tenemos en los alimentos, por supuesto podemos estar hablando de que es un medicamento. Y ahí es donde vienen algunos huecos, donde algunas empresas pues buscan darle como un fin terapéutico a un tratamiento que no es un medicamento, sino que lo venden como suplemento alimenticio. Entonces, ahí esta es una parte crucial, porque incluso ahorita lo vamos a ver más adelante, están bien delimitadas las cantidades que deben de tener estos productos para ser considerados suplementos o para pasar a la categoría de medicamentos vitamínicos. ¿Sale? Entonces, aquí podemos observar un ejemplo. No me paga Bayer, no me patrocina, pero este es como de los más sencillos que nos ayuda a entender cómo podemos diferenciar una denominación distintiva con una genérica. Evidentemente, aquí lo que vemos es la marca. Y muchas veces, de hecho, antes de que se hiciera el cambio en la ley para prescribir medicamentos, en donde ya obligan a los médicos a que deba de utilizarse la denominación genérica, el nombre que nos incluye la marca que la empresa le asigna para poder distinguirse con su competencia. Evidentemente, aquí hablamos de la denominación distintiva, entonces en este caso es el Flanax, ¿no? La denominación genérica sería nombre del fármaco que está identificándolo y, por supuesto, está aceptado por nuestra autoridad sanitaria. Y en el caso, por ejemplo, de la definición de fármaco, ustedes no me dejarán mentir, se parece, pero no es realmente igual a la que tenemos de un medicamento, porque aquí sí es un poquito más específica. Toda sustancia natural, sintética o biotecnológica que tenga actividad farmacológica, pero no está en una forma farmacéutica, ¿de acuerdo? Entonces, esas son principalmente las definiciones que vamos ahorita a manejar. Vamos a ver las otras. Y bueno, aquí quiero hacer hincapié en esta parte porque los medicamentos, en su regulación, nosotros podemos observar que en el artículo 226 de la Ley General de Salud
están agrupados, ¿no? Y tenemos el grupo 1, el grupo 2 y 3, el 3, 4 y el 5, ¿no? Y entonces aquí nosotros podemos observar, bueno, aquí me faltó el 6, pero tenemos ciertas categorías que nos permiten identificar cuál tiene que ser el manejo a nivel de distribución desde la empresa. Hay áreas específicas para estupefacientes, psicotrópicos, por supuesto, porque tienen mayor grado de peligrosidad y son más delicados y la gente se expone a muchas situaciones, ¿no? Entonces, hasta llegar a la farmacia. Entonces, son los grupos más restringidos. Después tenemos los grupos que requieren la receta médica, el grupo que no requiere receta médica, que se puede, pero se venden en farmacias, y ya los últimos grupos que tienen esta denominación como TCs, que son de venta libre y que incluso se pueden vender en ciertos locales que no precisamente sean farmacias, ¿no? Entonces, siempre y cuando, o sea, la legislación es muy específica, que no en móviles, o sea, no que tengas ahí tu puestito, ¿no? Así como el de los dulces, y aparte, no, pues mire, aquí le doy su Flanax o su Tylenol, o sea, ¿sí? Entonces, sí tiene esa especificación, o sea, se puede vender en otros lugares, expendios que no sean farmacias, pero pues con sus características muy específicas. Entonces, aquí lo que quiero hacerles hincapié es que, aparte de estos grupos en los cuales están clasificados los medicamentos, también tenemos la clasificación por su forma y por su naturaleza. Esto es bien interesante porque precisamente aquí podemos ver que por su preparación tenemos a los magistrales, a los oficinales y a los de especialidades farmacéuticas. En cuanto a los magistrales, tenemos algo que se les llaman fórmulas magistrales, que precisamente antes los farmacéuticos eran los dedicados a hacer, y actualmente, ¿no? Hay todavía lugares donde se hacen estas formulaciones magistrales bajo lo que prescribe un médico y se hacen como a demanda, ¿no? Los oficinales y de especialidades farmacéuticas, pues evidentemente también tienen que ver con lo que pueda la autoridad estar estableciendo en términos de las características de este tipo de fármacos, pero son como los conocemos generalmente. En la naturaleza, la diferenciación es que los tenemos como alopáticos, homeopáticos, herbolarios. Y esto es bien importante porque hay una confusión enorme en cuanto a muchos piensan que homeopáticos son herbolarios o que herbolarios son homeopáticos, ¿sí me explico? O sea, en general no hay mucha claridad al respecto, y ciertamente pues la medicina alopática es la que nosotros ocupamos bajo la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. O sea, si ven la definición en la Ley General de Salud, lo que van a ver es que se elaboran por cada una de sus farmacopeas. Y si no sabes qué es una farmacopea, pues te quedaste igual, ¿no? Entonces, pues para no hacerles el cuento largo, evidentemente los alopáticos son estos fármacos que nosotros conocemos, ¿no? Que tienen un tratamiento hacia la enfermedad, ¿no? Tienes inflamación, te das un antiinflamatorio, un desinflamatorio. Tienes dolor, tienes un analgésico. Tienes infección, te damos un antibiótico, ¿no? De cierta manera, o sea, tú ya estás visualizando el tratamiento al ir a cierto target biológico que nos va a ayudar a controlar la enfermedad. Pero en realidad la homeopatía tiene otro principio, ¿no? Que según Samuel Hahnemann, que fue quien inició con estos estudios y es como el pionero en la homeopatía, pues él haciendo sus investigaciones con el árbol de la quina, se dio cuenta que el árbol de la quina, al darlo en pequeñas infusiones, causaba los mismos estragos o las mismas sintomatología que un enfermo con malaria. Y entonces se dio cuenta que una planta o algo, un veneno, qué sé yo, que causara los mismos síntomas de la enfermedad, les ayudaba a mitigarlo en dinamizaciones, o lo más sencillo, diluciones, ¿no? Entonces, está muy, hay mucha controversia con la homeopatía.
algunos le atribuyen, la mayoría de los farmacólogos, a que es efecto placebo, que evidentemente, si bien no puede hacerle un daño de alto grado al paciente, lo que sí pudiera causar es que en enfermedades crónicas puedan estar avanzando más las enfermedades y el paciente pueda deteriorar su estado de salud si no tiene un tratamiento que controle más de manera específica su enfermedad, ¿no? Entonces, si es que no se puede resolver del todo, como en estas enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, esas son como las consideraciones generales. Y en los herbolarios, pues tenemos una farmacopea específica que nos ayuda a entender cuál es el control de calidad que deben de tener los productos a base de plantas medicinales para poder cumplir con la calidad, seguridad y eficacia que a final de cuentas un medicamento está obligado a tener. Entonces, aquí les sitúo el marco jurídico, que pues tenemos, por supuesto, nuestro artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, siguen los reglamentos, las normas, que ahorita les voy a hablar un poquito de ellas, las normas oficiales mexicanas, los acuerdos internacionales, que ahorita son bien importantes desde que pues nuestra agencia regulatoria entró a lo que conocemos como las PICs, y aquí es donde están fuertemente involucradas las ICHs, ¿no? Y bueno, las farmacopeas, que son una parte de calidad bastante fundamental para poder desarrollar un nuevo medicamento. Entonces, aquí tenemos las normas, la norma 059 nos habla de las buenas prácticas de fabricación de medicamentos. También tenemos una norma, la 164 para fármacos, la 073, que es para la estabilidad de medicamentos, la 177, que es bien importante porque en nuestro país, si algo le ha tirado los últimos años a nivel farmacéutico, es a la producción de genéricos, ¿no? Y los genéricos, evidentemente, hoy en día están obligados a cumplir pruebas de bioequivalencia e intercambiabilidad. Entonces, aquí también en esta norma se establecen cuáles son las pautas, qué es lo que debe de cumplir un medicamento que vaya a tener un registro como genérico, ¿no? Entonces, esta es una parte fundamental. También están incluidos incluso los genéricos de los biotecnológicos, que en México se conocen como biocomparables, pero bueno, esa es otra historia. Aquí tenemos la norma 249 de mezclas estériles y la norma 257, que es en materia de medicamentos biotecnológicos, ¿no? Y luego platicamos un poquito más al respecto. Entonces, ya dejando un poquito a los medicamentos, quiero que veamos la definición de remedios herbolarios. Entonces, aquí lo que vemos es que son plantas medicinales de manera individual, sus derivados tienen forma farmacéutica, por supuesto, un remedio herbolario tiene una forma farmacéutica, pero realmente la parte que lo distingue de un medicamento herbolario es que su uso se le atribuye por el conocimiento tradicional o popular. Entonces, aquí ciertamente no todos los países tienen esta figura. En Estados Unidos, en alguna plática con gente de la USP, nos comentaban que ciertamente ellos también tienen suplementos dietéticos y ahí tienen englobados a varias figuras, ¿no? Y realmente para conocer de calidad, pues solo los que tienen los que pueden decir que tienen, esta etiqueta de USP es que tienen la garantía de que fueron bajo cierta calidad, elaborados o fabricados bajo ciertas restricciones de calidad, pero también tienen sus problemas, ¿no? Y también tienen sus productos milagros, entonces no se crean que esto nada más es de México. Entonces, en cuanto a los suplementos alimenticios, tenemos productos a base de hierbas, extractos vegetales. Aquí, si se dan cuenta, por supuesto pueden venir adicionados de vitaminas o minerales y tienen también forma farmacéutica, pueden presentar una forma farmacéutica. Muchos están en polvos, pero otros están en cápsulas, jarabes, tés, etcétera, ¿no? Y entonces, aquí lo que se busca es que se incremente la ingesta dietética total, ¿no? O complementarla. No vamos a tomar el suplemento alimenticio como nuestro nuevo alimento, ¿no?
Y ciertamente aquí es donde empiezan los problemas, porque ahorita lo vamos a ver en términos de regulación, el suplemento no requiere tanto, no requiere un registro para empezar, como un medicamento, o la clave, la homoclave que requiere un remedio herbolario. Y entonces, en el caso de los suplementos, nosotros podemos ver que muchas empresas lo que hacen es cumplir con la cuestión del etiquetado, etcétera, lo que les pide la legislación, pero a la hora de comercializarlo, infringen todo en materia de publicidad, ¿no? Y es donde vemos estas cadenas, donde el amiguito, la comadre, te dice que tómate esto y vas a bajar de peso, pero resulta que la obesidad es una enfermedad y, por supuesto, no pudiera ser tratada específicamente con un suplemento alimenticio, ¿no? Porque no debe de tener un uso terapéutico. Entonces, ahorita lo vamos a ver más a fondo. Entonces, ¿qué podemos hacer para comercializar un nuevo medicamento? En realidad, en términos regulatorios, pues para empezar tienes que patentar, ¿no? Como investigador, tanto en academia como en industria, tienes que generar una patente, y eso es porque te da un derecho exclusivo de tu invención, ¿no? Y aquí lo que podemos observar es que se puede patentar un producto o se puede patentar un proceso, pero es importante entender que esto te obliga a divulgar la información técnica de tu invención, ¿no? No como el secreto industrial que tiene la Coca-Cola, ¿no? Que no lo prefieren cuidarlo a capa y espada, que lo tiene una persona, pero que no, dos personas, pero que no pueden viajar juntos, un show, ¿no? Porque no quieren patentarlo, porque evidentemente hoy en día todos tendrían la fórmula. Entonces, ciertamente para los medicamentos sí es necesario, porque aquí la autoridad, en el caso de México es el INPI, ahorita les platico al respecto, puede autorizar o conceder licencia, o sea, a terceros para que puedan utilizar su invención. O sea, yo patento mi proceso o patento el uso de cierta molécula o el uso de cierta planta medicinal, el uso, no la planta. Entonces, pues llega una empresa interesada en mis hallazgos, puedo transferirle la patente, llegamos a un acuerdo y entonces esto se puede explotar comercialmente, ¿no? Evidentemente, en el caso de medicamentos, pues lo que más se patenta realmente son, o sea, el uso de un principio activo, una formulación o composición farmacéutica y los procesos, ¿no? También, por supuesto, todo inherente a la aplicación o el uso terapéutico. Entonces, aquí si se dan cuenta, si nosotros patentamos desde la parte del drug discovery, pues ya se nos están consumiendo los años de explotación de la patente, porque aparte, sí, todavía nos faltan los estudios preclínicos y clínicos, o todavía nos faltan, nada más con que nos falten los clínicos ya es un largo camino, y tienes, o sea, generalmente tienes 20 años contados a partir de la fecha de que presentas la solicitud. Pues no, el que te otorguen la patente no es rápido tampoco, no dan 2-3 años, pero te protegen desde que tú presentas la solicitud, siempre y cuando sigas pagando, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es una consideración bien importante y siempre nos hacen mucho énfasis en que en México no se patenta lo suficiente. Y ciertamente, pues, a lo mejor no todo es explotable, pero no lo sabemos, ¿no? Y hay hallazgos bien interesantes, pero también está la otra parte, ¿no? O sea, en el caso de la penicilina, acordaron con las empresas, estos investigadores, Fleming, Florey, Shane, no patentaron. Y entonces, bueno, las empresas hicieron su ganancia bastante buena, pero si hubieran restringido, o sea, si tú patentas y no transfieres, pues no hubiéramos conocido las penicilinas hasta mucho después, ¿no? Entonces, pues tiene sus cuestiones, ¿no? Ahí. Y aquí pues les presento el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es el INPI. Aquí ustedes pueden revisar qué solicitudes de patentes hay y dirán, ¿yo para qué me voy a meter a eso? ¿No? Pues la gente que está en la industria farmacéutica, ahí está, ¿no? Sobre todo la gente de regulatorios, está todo el tiempo a ver a qué hora ya se vence la patente de algún producto, de algún medicamento, y entonces saco mi genérico, ¿no?
Entonces, hay algunas historias obscuras, ¿no? Por ejemplo, que de algunas empresas se ha sabido, no solo en México, también en Estados Unidos, otros países, ¿no? Entonces, para prolongar su explotación de su producto, pues ahí les pasan una lana a los que ya quieren sacar el genérico y llegan a un acuerdo y todavía no sacan el genérico o sea, hay muchos. Si hay algo que tenemos que considerar que siempre va a ser como un talón de Aquiles en esta área y en varias áreas es el conflicto de interés, ¿no? Siempre va a haber ese cuestionamiento. Y bueno, aquí les pongo de ejemplo, este es el tocilizumab, este es un anticuerpo monoclonal. Si se dan cuenta, esta es una patente de tipo de composición farmacéutica, porque no protege en sí al principio activo, sino a la composición. Entonces, esto es interesante, porque si se dan cuenta, sus titulares son estos Chugai Seiyaku, pero con Hoffmann La Roche, ¿no? Y entonces, este es uno de los fármacos interesantes que si bien a ciencia cierta tienen otros usos, ¿no? Para enfermedades inflamatorias, se trataron de probar para COVID y Roche fue bastante honesto en dar sus resultados de que no eran realmente eficaces para la enfermedad, y fue hace apenas algunas semanas, ¿no?, que salió el comunicado oficial. Entonces, bueno, ya hablando de la agencia regulatoria, que en nuestro país es la COFEPRIS, esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aquí lo que podemos observar es que podemos ver que hay diferentes modalidades, ¿no?, en las cuales tú puedes solicitar tu registro, que puede ser como molécula nueva, en donde te piden, por supuesto, aparte de toda la papelería, información de la calidad de la molécula, estudios preclínicos y clínicos, como genéricos, lo que les comentaba hace ratito con la norma 177, aparte de esta información administrativa y legal, también la información de calidad que tenemos que sustentar con las farmacopeas, la biodisponibilidad y bioequivalencia, las vacunas también tienen que entregar también estudios preclínicos y clínicos, por eso todos estamos aquí pendientes en qué fase van las vacunas COVID, ¿no? Entonces sí, se tienen que cumplir con estos estudios, ¿no? Y por eso generó tanta controversia esta vacuna de Rusia. En el caso de los medicamentos huérfanos, pues también tienen pero están de cierta manera apartados, que son los medicamentos que están dirigidos a enfermedades muy, muy poco frecuentes. Entonces, por ejemplo, México no conozco, hasta mi conocimiento, no sé de una empresa que se dedica a medicamentos huérfanos. Es caro, realmente muchas veces requieren otros fondos, hay fondos internacionales dedicados a medicamentos huérfanos, y entonces no significa que no debas de cumplir también con tus estudios de calidad. Digo, son pocos los pacientes que vas a tener a nivel mundial, pero debes de cumplir con tu calidad, seguridad y eficacia, ¿no? Y por ello están los estudios preclínicos, clínicos y el reconocimiento del medicamento. Entonces, ya entendimos que en nuestro país la COFEPRIS es la encargada de ver que tenga calidad este medicamento, ¿no? Por supuesto, que tenga eficacia, que es lo que está ligado al efecto terapéutico, y evidentemente tenemos que demostrar que tenemos suficientes estudios preclínicos y clínicos para poder garantizar la seguridad, calidad y eficacia. Entonces, hay comités especializados en estas modalidades, que son los encargados también de que en parte del proceso se vean estas características y se cumplan, ¿no? Entonces, de cierta manera, todo esto es parte también de garantizar la seguridad para el paciente. ¿Y cómo lo haces? Pues tienes que dar información sobre los efectos secundarios. O sea, no puedes llegar a expertise y que tu molécula no tiene nada, ¿no? Que es pura bondad, porque pues ninguna molécula se comporta de esa manera, siempre va a haber efectos secundarios, a veces nada más por mera idiosincrasia. Entonces, tienes que reportarlos, así como los eventos adversos o los colaterales, y evaluar qué relación tenemos en términos de riesgo-beneficio para que tu población, porque tienes que hacer estudios en tu población, en donde quieres comercializar,
para poder garantizar, dado que hay algunos polimorfismos genéticos que también por razas, por poblaciones, están más implicados unos que en otros y pueden impedir el metabolismo apropiado de un medicamento y volverlo más tóxico o metabolizarlo demasiado y evitar que cumpla con su objetivo terapéutico. Entonces, en general, para cumplir con estos trámites, se elabora un expediente que como les he estado diciendo, se le llama dossier. Y entonces toda esta información recabada es la evidencia científica y la justificación para evidenciar la calidad, la estabilidad, eficacia y seguridad del medicamento. Y bueno, en términos de registro sanitario, esto es lo que conocemos nosotros por esta autorización por nuestra Secretaría de Salud, ¿no? O sea, aquí el registro sanitario tiene una vigencia de 5 años. De cierta manera, la autoridad sanitaria es la que te tiene que dar este registro y deberíamos de educarnos en ver que los productos que estamos consumiendo, que estamos prescribiendo, que estamos utilizando, pues tengan este registro sanitario, ¿no? Porque eso es lo que nos está garantizando y aún así no te puede garantizar que no vayas a tener efectos adversos, pero al menos saber que tienes un producto que tuvo que cumplir todos estos lineamientos para que tú te lo puedas administrar o te lo administren y ciertamente, aunque tengas efectos secundarios o efectos adversos, no pongas en peligro tu salud, ¿no? Y sobre todo si estás padeciendo una enfermedad o varias enfermedades. Entonces, aquí lo que podemos observar es la información técnica y científica que deben de cumplir cuando quieren registrar un medicamento alopático, una vacuna o hemoderivado de fabricación nacional y en la modalidad de molécula nueva. Entonces, aquí son las normas, estabilidad del producto, eficacia, seguridad, evidentemente estudios preclínicos y clínicos, toda la información amplia y reducida de la prescripción, toda la documentación que tenga que ver con la propiedad intelectual, proyecto de etiqueta, envase primario, secundario, hay una norma para ello, la identificación del origen y certificado de buenas prácticas de fabricación, ¿no? Que ese también lo expide la Secretaría de Salud. Y esto es en México, ¿no? Y pues si se dan cuenta, pues a lo mejor para una industria farmacéutica no es tanto el costo, pero ciertamente de los registros más caros, porque pues se supone que es un producto que requiere muchísimas pruebas, pero si lo comercializas, pues también vas a tener grandes ganancias, ¿no? Entonces, pero bueno, esto no te garantiza que te den el registro, ¿no? Entonces, si van a hacer su solicitud, pues tengan muy en cuenta que deben de estar lo más completos en términos de sus documentos y sus evidencias científicas. Entonces, cuando hablamos de este tipo de productos, también hay que garantizar no solamente del principio activo, también la información técnica y científica de los componentes, que pueden ser estas materias primas, que también nos han dado bastante lata, que pueden también tener algunas impurezas, y entonces también te piden monografías de las materias primas, los certificados de análisis, los del producto terminado, la validación, los métodos de control y todas estas órdenes de producción de los lotes y por supuesto la descripción de los materiales que incluyen los envases primarios y secundarios, ¿no? Así como las pruebas de hermeticidad, etc. Y si ustedes se meten a la página de Cofepris, se van a dar cuenta que en todas mis transparencias les pongo, generalmente les puse la liga, si alguien tiene más interés en irse a la liga. Aquí podemos ver al 2020 una parte de los nuevos registros de medicamentos alopáticos que se hicieron sus autorizaciones este año, ¿no? Y pues bueno, todavía tenemos algunas empresas ahí mexicanas, ahí vemos Silanes, Pisa, ¿no? Que todavía están sacando productos en términos del 2020.
viene su forma farmacéutica y viene incluso la vigencia, ¿no? Que si se dan cuenta, hablábamos que la vigencia tenía que ser 5 años, entonces todos estos su vigencia, dependiendo el mes en que sometieron, en que obtuvieran el registro, pues es hasta el 2025. Entonces, aquí lo que lo que quiero hablar es la diferencia. Estos son los medicamentos herbolarios, que a lo mejor no nos queda tan claro porque no nos da el tiempo de ver la farmacopea, de los farmacopea herbolaria, pero sí quiero que vean que sí tiene ciertas distinciones, ¿no? Aquí lo que te dice es la identidad y pureza de sus componentes. Tú puedes tener un medicamento herbolario. Por ejemplo, se me ocurre uno uno que conozco, el Italdermol, que es de Triticum vulgare, que es el trigo, y tiene una eficacia bárbara, como cicatrizante, ¿no? Entonces, para traumatismos o para estos procesos de regeneración después de una cirugía, se prescribe, ¿no? Entonces, en este caso, tú tienes que garantizar que tengas estandarizados los componentes en este producto, porque, pues, por supuesto, va a variar la composición de componentes dependiendo las diferencias en cuanto a dónde cultivas, en cuanto al clima, en cuanto a muchos factores que las plantas tienen involucrados, ¿no? Entonces, por eso hacen tanto hincapié en la información técnica y científica que nos demuestre que tenemos los componentes y, por supuesto, ver si en las farmacopeas, la farmacopea de México o podemos ver en la farmacopea europea, en la farmacopea de Estados Unidos, ver si están las monografías y si no se tienen que validar los procesos, ¿no? Entonces, también los métodos de identificación, que son de los principios activos responsables del uso del medicamento herbolario, proyectos de etiqueta, descripción del proceso de fabricación, que es muy importante también, y bueno, la información de prescripción. Entonces, si se dan cuenta, no es cualquier producto. El marihuanol que vendían en el metro, evidentemente, con 10 pesos, no creo que cumpliera, y de hecho no cumplía, por eso lo decomisó, y lo sigue decomisando la COFEPRIS, pero siguen saliendo, y la gente sigue comprando, es increíble, ¿no? La gente sigue comprando, y de cierta manera a lo mejor se entiende, porque pues es un medicamento, es un producto que se lo untan, y pues a lo mejor el efecto placebo no fuera que tengas una reacción alérgica, pues a lo mejor, en el mejor de los casos no te pasa nada, ¿no? Pero el riesgo ahí está, ¿no? Entonces ahí se los dejo al costo. En el caso de los remedios herbolarios, estos tienen diferencias regulatorias en términos de medicamento herbolario porque es un preparado igual de plantas medicinales y tiene forma farmacéutica, pero se le atribuye al conocimiento popular o tradicional para aliviar ciertos síntomas. Entonces, sin evidenciar ninguna marca, ustedes chequen algunos productos que tienen, de hecho, una clave muy específica que los hace constar como remedio herbolario. Luego, en el proyecto de etiqueta, viene especificado que es remedio herbolario. Entonces, de cierta manera, aquí estos productos tienen que cumplir también con toda esta regulación. Tienen que entregar certificado de análisis del producto terminado, que no tenga residuos tóxicos, que no tenga microorganismos, describir el proceso con el que se fabrica, los certificados de autentificación taxonómica, que eso es bien importante, ¿no? No es lo mismo que vayas al mercado y te den tu propóleo y a lo mejor ese propóleo está o tiene una contaminación con otras especies o dependiendo cómo lo recolectaron o cómo lo obtuvieron o a lo mejor viene adulterado, no es propóleo. Entonces, aquí en un remedio herbolario al menos fue como una entidad que permitió regular más estos productos que no estaban regulados.
porque de cierta manera al entregar toda esta documentación, proyectos de etiqueta, la fórmula cual y cuantitativa de los componentes, y fíjense aquí que aquí es donde a lo mejor lo pueden apreciar un poquito mejor, porque en el proyecto de etiquetado de la norma 072 te especifica esto, ¿no? Formas físico-química del ingrediente, o sea, decir qué especie con su nombre científico, porque hay especies que, por ejemplo, hasta tenemos sinónimos y hay especies que tienen dos nombres científicos, homónimos, perdón, pero en el caso de los nombres tradicionales, incluyen a varias especies, ¿no? Como aquí en Morelos es muy famoso el axihuit, por ejemplo, que utilizan en Tepoztlán y incluye varias especies del género de gelatina. Entonces, de cierta manera, eso te obliga a la legislación a que digas qué especie es, de dónde tuviste el extracto. Aquí, por ejemplo, lo que conocemos como eucalipto es de las hojas, del gordolobo son las flores, y de la mirra es la resina, ¿no? Y te dice exactamente, pues, qué cantidades en mililitros tiene, ya está, de azúcares, ¿no? Entonces, esto es bien importante para que conozcamos cuáles son las características de estos remedios herbolares. Ya hablando de suplementos alimenticios, pues hay que entenderlo desde la definición. Ya lo habíamos visto hace ratito, ¿no? ¿Por qué un suplemento alimenticio no puede tener un uso terapéutico? Pues porque nada más se utiliza, o sea, la finalidad de su uso es incrementar la ingesta dietética total o complementarla, ¿sale? Entonces, los suplementos alimenticios, así es cierta, no tienen un costo porque no tienen un registro, aunque sí les cobran por los permisos, el aviso de funcionamiento, de importación, etcétera, ¿no? Eso sí cobra, ¿no? Pero no tienes un registro como tal. Lo que sí tienen que hacer es dar algo que se llama aviso de funcionamiento, y este es bien importante porque con se hace una revisión, van y buscan el establecimiento donde lo están haciendo, inspeccionan que cumplan con las buenas prácticas, ¿no? O sea, no haces tu suplemento en tu casa, en tu cocina, machacando tu plantita y haces una infusión y la infusión se la das a tus vecinos y ese es tu suplemento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tienen que garantizar que la fabricación sea con cierta calidad y, por supuesto, esto les va a permitir que sean autorizados para su comercialización. Entonces, aquí lo que podemos observar, y esto es bien importante, es que y lo podemos ver en el apéndice del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, vienen las cantidades. Cantidades de vitamina A, de betacaroteno, de vitamina B1, ¿no? Acá de los minerales, de calcio, de hierro, ¿no? De hierro no puede tener más de 20 miligramos si es para suplemento alimenticio. Entonces, aquí es bien importante, les voy a poner el ejemplo del hierro. Cuando tú tratas una anemia ferropénica por déficit de hierro, ¿no? Generalmente puede llegar hasta los 200 miligramos y entonces aquí es importante que nosotros tengamos claro que el hierro al ser un mineral no significa que sea inocuo, puede ser bastante tóxico, ¿no? Y se puede también reacumular en ciertos órganos y entonces hasta en 2 gramos de hierro puedes producir la muerte, dependiendo también de las características fisiopatológicas de tu paciente. Pero es un mineral que no debes de prescribir y que no debes de consumir a diestra y siniestra, ¿sale? Entonces, esa es una de las especificaciones bien importantes. Por esa razón, no deben de superar los 20 miligramos al día en un suplemento alimenticio, ¿no? Por decirles algún ejemplo. Y aquí vemos el etiquetado general, que es lo que debe de contener. Y no me dejarán mentir que no más de uno, ustedes han leído estas leyendas precautorias, ¿no? Que te dice que no es un medicamento, que es consumo, responsabilidad de quien lo recomienda, de quien lo usa. Pero para que tú puedas tener esa leyenda, por supuesto, debes de garantizar ciertas características de no tener ciertos componentes como estos. Ahorita me regreso un poquito a la parte del registro. Bueno, del aspecto regulatorio. Pero vean, aquí tenemos componentes bien interesantes. Estos no los deben de contener los suplementos alimenticios. Y la agencia regulatoria es muy estricta en ese sentido. ¿Por qué no sustancias farmacológicas
conocidas porque pueden representar un riesgo importante para la salud, ¿no? Es automedicarte, ¿no? En el caso de la procaína, si en este caso, no sé, en sus clases de farmacología, recordarán que la procaína tiene un efecto anestésico, pues muy local, pero al final de cuentas es un efecto anestésico, ¿no? Y entonces, en ciertos pacientes, algunas personas estudiándolo vieron que tenía efectos de mejora en la memoria, pero también causaba trastornos cognitivos, ¿no? Entonces, pues no es un producto, no es un compuesto que deba de contener un suplemento alimenticio. La efedrina, pues es conocida desde tiempos ancestrales, ¿no? Es una amina que tiene un efecto simpático mimético y entonces nos acelera el ritmo cardíaco, o sea, nos activa lo que conocemos como el sistema simpático. Y entonces es un estimulador muy potente del sistema nervioso central y eso también es peligroso, ¿no? La yombina es otro alcaloide que por supuesto tiene ahora un efecto simpático-lítico, adrenérgico, sobre todo de los alfa-2 y en ese caso pues podemos tener un efecto vasodilatador que nos pueda conllevar un efecto realmente peligroso también, ¿no? Y bueno, las hormonas y plantas que no se permitan hay un acuerdo que está desde los 90, desde el 99, si mal no recuerdo, donde nos tienen prohibido usar ciertas especies para hacer test, infusiones o aceites comestibles. Entonces, este acuerdo lo pueden encontrar, ahí está la liga, tiene especies como, por ejemplo, no sé, Atropa belladona, ¿no? Que vimos al principio de la plática. Y nos queda ahora claro por qué no debe de tener esta especie. No se debe de dar en aceites o permitir que la población la consuma, pero muchas veces los aceites tienen grandes cantidades de ciertos compuestos que pueden ser bastante tóxicos, ¿no? Un buen ejemplo de ello es el ascaridón que tenemos en el epazote, ¿no? Y que puede ser sumamente tóxico. Y entonces, darle un aceite de epazote a un niño, puedes matarlo realmente, entonces es peligroso. Lo que sí quiero que sepan es que en el 2018 la COFEPRIS avaló el uso de 18 plantas medicinales, eso generó mucha controversia, muchos investigadores nos pusimos felices, otros no tanto, pero bueno. Y bueno, ahí lo que hicieron fue liberar algunas especies que son interesantes, que deben de tener cierto control, pero por ejemplo liberaron equinancias, el ginseng, etcétera, pues para poder hacer un uso más amplio de las mismas. Y bueno, me regreso un poquito para que vean qué es lo que debe de entregar, que no es realmente, no te van a dar un registro, pero sí debes de tú evidenciar qué tiene tu suplemento alimenticio, ¿no? En el caso de plantas, qué planta es, qué parte de la planta es. Alguna vez en una visita a una empresa farmacéutica me llegaron a contar que en un suplemento le compraron un proveedor nopal y el proveedor les dio muy buen precio, se les hizo, pues qué bueno, ¿no? Pero hicieron estudios por HPLC y se dieron cuenta de que pusieron nopal, pero eran las espinas. No tenía como que los componentes fundamentales y en buenas cantidades que debe de tener el nopal y mucho menos de fibra dietética. Entonces, no es lo mismo decir nopal, pero ¿qué parte, no? Entonces sí es importante. Las fórmulas cuantitativas, en qué presentación o forma farmacéutica tienes, por 100 miligramos, tiene que coincidir con lo que marcas en la etiqueta, eso es muy importante, y por lo que les comentaba sobre las cantidades de vitaminas y minerales, ¿no? Y aquí están los ejemplos, ¿no? Polvo de la penca de Opuntia ficus indica, que es el nopal, o el bulbo del Allium sativatum, ¿no? Este también se vende bastante, como suplemento alimenticio. Entonces, de cierta manera, lo que la Secretaría de Salud en materia de publicidad ha tratado de vigilar, tratado porque se le han ido varios problemas, ¿no? En el artículo 22 de este Reglamento General de Salud en materia de publicidad, lo que podemos ver es que no deben de tener o promover hábitos de alimentación nocivos para la salud, afirmar que estos suplementos pueden por sí mismos cumplir con los requerimientos nutricionales
atribuirles un valor nutritivo superior y realizar comparaciones con otros alimentos naturales, o sea, promover que deje de comer comida por consumir puros suplementos, expresar algunos personajes, hacer uso de personajes ficticios o reales para que te convenzan, ¿no? Y eso, si nos damos cuenta y hacemos una remembranza, tenemos varios ejemplos, ¿no? Y ahí teníamos a Lolita Ayala hace algunos ayeres, ¿no? Entonces, bueno, asociarlo directamente con el consumo de bebidas alcohólicas, declarar propiedades que no se puedan comprobar y, por supuesto, no decir que sirven para prevenir, aliviar, tratar o curar enfermedades o trastornos de alguna fisiopatología. Entonces, bueno, aquí les puse que en el 2015 Genomala pues lideraba, ¿no?, estas multas de COFEPRIS, y en segundo lugar estaban farmacias de similares, ¿no? Que tenían varios productillos ahí que no cumplían en términos de publicidad, no así muchos de ellos en su producto terminal. Entonces, actualmente, bueno, no tan actualmente, ¿no? Desde el 2012 más o menos, ya se dio como el auge de las ventas en línea, ¿no? Sobre todo en nuestro país, hablando de nuestro país, y en materia de publicidad, la COFEPRIS ha tenido que suspender desde entonces casi 20,000 páginas web por presentar publicidad irregular, por ofrecer dispositivos médicos, medicamentos o servicios y suplementos alimenticios con irregularidades. Entonces, esto por falta de autorización, que se le atribuyan cualidades terapéuticas, servicios en términos de omisión de la institución educativa del título del médico o cédula profesional, ¿no? Y el nombre del profesional, etcétera. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos, los pueden consultar, no sé si se alcanza a ver la liga, pero los pueden consultar aquí en las alertas sanitarias de suplementos alimenticios. Estas son como de las más recientes que encontré. Aquí de este lado pueden ver todos estos productos de Demogras, que pues evidentemente, pues hasta el nombre te sugiere, ¿no?, que te va a ayudar a disminuir la grasa. Y entonces, si se ponen a buscar, van a encontrar todos los productos que de esta marca están atribuyéndole pues un uso para la obesidad, para bajar de peso, ¿no? Entonces, no carecen de todo este aviso de funcionamiento para tener el permiso para poder comercializarse. Acá de este lado podemos tener unos productos que se llaman Herba Sex Pill, y también el nombre es muy sugerente, ¿no?, que te estimula la potencia sexual, y evidentemente la gran mayoría, y no solo en México, ¿no?, en muchos países tienen ese problema, que vienen adulterados con principios activos, y vimos que eran uno de estos adulterantes, ¿no? Un suplemento alimenticio no puede tener un principio activo, y en este caso pues tienen estos sildenafilo, tazarafilo, que pues ya conocemos. El sildenafilo es el famoso, su nombre con el que lo conocimos fue Viagra, ¿no? Entonces eso también puede ser un riesgo, dado que pacientes masculinos con problemas cardíacos también pueden tener un riesgo importante en su salud. Entonces, esta es la alerta que podemos ver de ejemplo. Y bueno, aquí vemos ya lo que estábamos esperando, los productos milagro, ¿no? Y pues hizo un milagro, porque fíjense, crema para quitar lo feo, qué maravilla, ¿no? Algunos dicen que solo que volvieras a nacer, pero en cierta manera aquí en los medicamentos irregulares y productos milagros, porque son cosas diferentes, aquí hay un riesgo asociado al consumo que también, si bien no te funciona, lo que también puede suceder es lo que les mencionaba, ¿no?, que no tienes un diagnóstico y un tratamiento adecuado, y entonces el paciente puede tener una evolución no favorable de la enfermedad, con esta esperanza que no es suficiente el efecto placebo para resolver enfermedades graves, ¿no? Entonces, por eso les decía, en el mejor de los casos no ayuda en nada, pero sí puede pues generar un problema en términos de que el paciente no
no siga un tratamiento más en forma, que no significa que su tratamiento vaya a estar libre de consecuencias o efectos adversos, pero evidentemente pues se evalúa el riesgo-beneficio, como siempre. Entonces, hablando ya de adulterantes en medicamentos, así rápidamente les menciono que podemos tener estos contaminantes químicos que ahorita han salido mucho a la luz, pueden también tener diluyentes o adulterantes o sustitutos o contaminación biológica, pero esto de los contaminantes químicos ha sido bien relevante porque de pronto he tenido estudiantes que me decían, doctora, ¿cómo la ranitidina se volvió cancerígena? ¿Por qué los sartán ahora es cancerígeno? ¿Qué es citotóxico? Y yo, bueno, sí, el principio activo no, pero venía contaminado con impurezas que hizo que lo tuvieran que sacar del mercado, ¿no? Y no fue exclusivo de México, fue a nivel mundial y eran estas famosas nitrosaminas. Entonces, estas nitrosaminas son ciertamente impurezas que también pueden venir de los procesos de síntesis de los principios activos, del tipo de disolventes que se utilicen, y pues bueno, en la calidad falló. Y entonces vendieron a muchas empresas, manufacturaron sus productos y sopas les cayeron con que venían con esas contaminantes que son ciertamente bastante peligrosos en términos del potencial cancerígeno que puedan llegar a tener, ¿no? Entonces, esta es una de las anuncios de la FDA del retiro voluntario de medicamentos que contuvieran valsartán, sobre todo, ¿no? Por esta impureza, pero la ranitidina fue la misma historia. Entonces, ya en cuanto a alertas sanitarias de medicamentos, también los podemos ver en COFEPRIS. No porque le pusieron la etiqueta de medicamentos, porque ciertamente el tocilizumab sí es un medicamento, pero el dióxido de cloro no lo es. Entonces, en la alerta del tocilizumab, lo que ellos encontraron, pues fue algunas irregularidades en cuanto a su falsificación, ¿no? Entonces, aquí, pues por supuesto, Roche fue quien realizó el análisis de esos productos, se dio cuenta que estaban falsificados y bueno, también hay terceros autorizados involucrados en estos estudios para poder determinar que, bueno, se está tratando de medicamento adulterado. En el otro este es un comunicado a la población que se tardó, ¿no? O sea, ¿para qué nos hacemos? La COFEPRIS se tardó. Esto fue del 23 de julio, o sea, no tiene nada, ¿no? Cuando en abril ya la FDA ya había sacado la alerta sobre el dióxido de cloro, que me parece que hay personas que lo han consumido durante años, ¿no? Pero ahorita retomó el auge y evidentemente ha como generado grandes discusiones sociales, ¿no? O sea, he visto cómo se pone candente en las redes sociales a quienes los defienden a capa y espada. He visto grupos, incluso que se autonombran testimonios de la cura del dióxido de cloro y parece como un chiste, ¿no? Pero, o como estos programas de Pare de Sufrir, pero existen. Y de cierta manera muchas personas le tienen muchísima fe y como profesionales de la salud tenemos nuestra responsabilidad para explicar, no pelearte, no estarte peleando con todas las personas que comentan en las redes o con tus vecinos o con tus familiares, ¿no? Porque he tenido estudiantes que dicen, doctora, por favor, ¿cómo le explico a mis papás que no se lo tomen? A ese grado. Entonces, aquí pueden checar ustedes el comunicado. Por supuesto, lo que dice COFEPRIS es que no cuenta con la evidencia científica para que evidencie que este producto sirve para alguna enfermedad, que la autoridad no ha autorizado ningún registro que contenga este tipo de sustancias como dióxido de cloro, clorito de sodio. Y evidentemente, pues alentar a la población a que sigan las indicaciones establecidas por las autoridades, ¿no? Fuera de todas estas teorías de la conspiración, pues hay que pensar, ¿no? Hay que tener sentido común, vamos. Y entonces, cierta manera, el dióxido de cloro, pues al ser un gas, al ser un gas que ciertamente se usa para blanquear, para tratar aguas,
¿no? Al estar en contacto con el agua genera iones clorito y eso son muy reactivos. Y entonces ya la FDA, esta es la alerta que evidenció la FDA en abril, que hizo hincapié, ¿no?, de los efectos graves que puede causar insuficiencia respiratoria. También viene en el documento de COFEPRIS, pero bueno, esta insuficiencia respiratoria que puede causarse por esta condición en donde la cantidad de oxígeno se reduce mucho y entonces el paciente puede llegar a metamoglobinemia. Tenemos cambios en la actividad eléctrica del corazón, este intervalo QT se puede prolongar y entonces nos puede causar arritmias, ¿no?, ritmos anormales del corazón, baja presión sanguínea, deshidratación, insuficiencia hepática, recuento bajo de células sanguíneas, vómitos, diarreas, ¿no? Entonces, de cierta manera, sí se ha hecho mucho hincapié. Por supuesto, pues no vamos a tener como datos específicos en la población, porque cada quien lo prepara como puede. He visto formulaciones con ácido clorhídrico, otras con ácido cítrico, ¿no? Que dices, wow, ¿cómo la gente consume algo que dice ácido clorhídrico, ¿no? Y dices, vamos, hasta en la secundaria viste estos fundamentos básicos de química. Pero es increíble y muchas personas, pues bueno, a lo mejor está tan diluido que no sienten que les causa ningún efecto adverso y el mismo efecto placebo está haciendo lo suyo. Pero también están los casos, ¿no? En la mañana me sorprendí mucho al ver una noticia en Argentina. Bueno, no me sorprendí, más bien me disgustó, de un niño que parece ser que murió por intoxicación por dióxido de cloro. Y todavía están legalmente haciendo los estudios toxicológicos para corroborarlo, ¿no? Y eso es una tristeza porque, vamos, o sea, las personas adultas, pues es difícil convencerlas, pero que hagan este uso compartido en niños, en sus hijos, en familiares, es bastante peligroso y lamentable. Entonces, bueno, pues ya en conclusión, pues quise retomar a Paracelso, ¿no?, que hace casi ya 500 años que postuló que la dosis produce el veneno y no se ha equivocado, ¿no? Lejos, por supuesto, de las tenemos ciertas excepciones, como el efecto hormesis, que se ha estudiado en farmacología. Cuando tienes concentraciones más altas disminuye el efecto. No todo se comporta con el efecto dosis-respuesta, pero generalmente eso es un comportamiento muy común, ¿no? Hasta la sal y el azúcar pueden ser veneno en grandes cantidades, el agua. Entonces, de cierta manera, pues seguimos haciendo alusión a lo que mencionó Paracelso, a que cualquier sustancia puede ser nociva, ¿no?, en la dosis incorrecta. Entonces, es nuestra responsabilidad, ¿no?, como profesionales y estudiantes del área de la salud, darle información a la población, a nuestra gente, con evidencias científicas, poder documentarlos, no estarnos peleando, sino documentarlos y evitar tragedias, ¿no? O sea, si estamos dentro de una pandemia, pues hacer mucho hincapié en que pues, la cosa se puede poner peor, ¿no? Y desgraciadamente puede ser por nuestra culpa. Y entonces, ahorita el uso de suplementos está también bastante en pan caliente, ¿no? Porque, pues, si bien no tenemos todavía una vacuna, la seguimos esperando. Tenemos esta necesidad de saber que estamos protegidos y muchos seguros estamos consumiendo suplementos alimenticios, ¿no? O preparados de plantas medicinales. Y las plantas medicinales se comportan como un principio activo, o sea, porque tienen varios principios activos, que es más difícil de controlar. Pero si un principio activo tiene su cara buena y su cara mala, pues también las plantas y los venenos más potentes los hemos encontrado en la naturaleza. No solamente en plantas, ¿no? También en algunos venenos, etcétera. Entonces, pues la conclusión es esta, ¿no? Que sigamos, entendiendo que, pues, nuestra población está en riesgo, que debemos de documentarnos y ya con evidencia científica,
a ayudar a otros a que se documenten y entiendan que si bien no podemos garantizar con la regulación que vamos a tener un efecto tóxico mortal, o sea, hay medicamentos que todavía en la fase de comercialización van para atrás, porque ya incrementa el número de pacientes que pudieran tener efectos mortales o muy tóxicos, y entonces va para atrás, como el Imesulide, que bueno, en México todavía no lo sacan del todo, no sé por qué razón, pero pues el potencial daño hepático pues hizo que tomaran al menos avisos y promovieran que se usara como última opción, y eso se dio en las últimas fases, y como ese hay muchos ejemplos. Entonces no pensemos en los medicamentos como tratamientos mágicos, no pensemos que son la panacea, pero por supuesto es mejor el proceso que se tuvo que elaborar para obtener un medicamento en términos de calidad, seguridad y eficacia, ¿no? Que algo que hicieron en una casa o en un localito que nadie lo supervisó y que no sabes ni qué le echaron, ni siquiera si era agua destilada, ¿no? Entonces, esa es como la conclusión muy general, y quisiera terminar con esta frase de Confucio que dice que pues, que los nuevos tratamientos se consideren beneficiosos no significa que los antiguos fueran ineficaces, ¿no? Sino que gracias a nuestros honorables y loables antepasados, si ellos no se hubieran recuperado de sus dolencias, pues no estaríamos nosotros aquí, ¿no? Entonces hemos aprendido también mucho de todos ellos. Entonces, bueno, con esto termino, y no sé si tengan alguna pregunta. Sí, claro que sí. Bueno, agradecemos la excelente ponencia por parte de la doctora María Cristal Colombia Palomares y sobre todo también a la audiencia de Comunidad de Neuronáutica. Vamos a dar paso a algunas preguntas que nos publicaron en la transmisión para que podamos dar respuesta por parte de la doctora. Nos comentan algunos que les han compartido algunas bibliografías recientes que el término de fármacos similares ya se ve relacionado con los genéricos. ¿A qué se debe tal cambio? Bueno, en realidad cuando salieron los medicamentos similares, todavía no teníamos bien estipulado que todos los medicamentos genéricos tenían que cumplir con la norma 177. Y la norma 177, así se los cuento a grosso modo, tiene ciertas pruebas que te garantizan que no importa que tengas el mismo principio activo, sino la composición, la formulación es súper importante. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, en el estómago, ¿no? Te tomas tu medicamento, se libera el fármaco. Si tú tienes un excipiente que no tiene las propiedades adecuadas, o liberó el fármaco antes de tiempo, o después de tiempo, o de cierta manera no garantizó la disolución, que eso es importante, que eso es una de las pruebas que vienen en la norma, que es garantizar la disolución del medicamento y la liberación del fármaco. Y entonces a mí me tocó hacer pruebas hace algunos años, ya tiene sus años, que probábamos, por ejemplo, así con los estudiantes, ¿no? Que el ácido acetilsalicílico de ni modo de farmacias similares. Y ahí pasábamos, la farmacopea te estipula en qué tiempo se tiene que ya haber liberado, y tú cuantificas por un espectrofotómetro qué cantidad de ácido acetilsalicílico debes de tener dependiendo de tu tiempo, ¿no? De muestreo, y pues llegó la hora y no se disolvía del todo, ¿no? Entonces, de nada te sirve tener un principio activo en una formulación que, híjole, nada más hasta por las cuestiones tecnológicas, o sea, que no tenga, a veces comprimir demasiado también una tableta afecta la disolución, o que no está tan comprimida, pues se desintegra hasta con la manipulación, ¿no? Ya la traes en la bolsa y ya se te hizo pedazos, ¿no? Y si tiene capa entérica ya valió. Entonces hay muchos factores, y lo que pasó es que tuvieron que cumplir, o sea, México era de esos países que teníamos GI, genéricos intercambiables, o sea, y entonces teníamos genéricos intercambiables, y lo que en las farmacias te hacen creer que son patentes, ¿no? Que realmente a los caros les llaman patentes, esa es la realidad, cuando realmente vimos en qué consiste el proceso de patentado. Tú patentas
tú comercializas como empresa farmacéutica y ya que cumples tus 20 años más o menos, bueno, son 20 años realmente, ya puede salir un genérico. Antes se tenían que esperar más tiempo, pero ahora ya, luego, pueden sacar su genérico. Y entonces, nosotros, vamos, a mí todavía me tocó de niña, ¿no? Que mi papá compraba GI, ¿no? Si era un tratamiento que era muy costoso y como Jorge me explicaba más o menos, yo me quedaba, ¿qué? Y sí, o sea, realmente teníamos un montón de denominaciones y lo que se tenía que garantizar es que todos los genéricos cumplan con la norma, o sea, que cumplan con la bioequivalencia. De nada sirve que tengas el mismo principio activo si tu composición farmacéutica, si tu formulación no tiene calidad, no se libera bien. Si no se libera bien, no se absorbe bien. Si no se absorbe bien, no está biodisponible. Si no está biodisponible, por supuesto, no ejerce el efecto. Y, por supuesto, ya después tenemos otras repercusiones en cuanto a excreción, pero bueno, ya son muchos temas. Luego los podríamos abordar. Sí, claro, muchísimas gracias. Y otra pregunta que nos hacen es, entonces, ¿tomar suplementos alimenticios, por ejemplo, en el gimnasio, es considerado automedicarse? Bueno, también depende qué suplemento alimenticio. Si a mí me dices de gimnasio, entiendo que son estas formulaciones que tienen una gran cantidad de aminoácidos, o sea, tienen muchas proteínas, en algunos casos pueden llegar a tener clenbuterol, ¿no? Que puede resultar bastante tóxico. He sabido de quienes incluso se administran insulina. Entonces, si a mí me preguntas, sí, eso es automedicarse, ¿no? Es que ese es el asunto. Revisar que el suplemento alimenticio, o sea, a lo mejor suena difícil, ¿no? Porque tú crees que todo lo que te venden como suplemento alimenticio es inocuo, y no precisamente, ¿no? Entonces, revisar que no supere ciertas cantidades, porque eso también puede conllevar un daño renal, ¿no? En el menor de los casos, daños de regulaciones hormonales, ¿no? Si te estás administrando incluso hasta insulina, que bueno, esa no hay manera que la pongan en un suplemento, que se la van inyectando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con también los esteroides que vienen en los suplementos para aumentar masa muscular, porque sí pueden generar repercusiones a largo o a corto plazo. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia regulatoria de un nutracéutico con respecto a un suplemento alimenticio? Bueno, a ciencia cierta, todavía no tenemos en la legislación como tal al nutracéutico. Este es un tema que a mí me gusta muchísimo porque sí hay estudios, ¿no?, que evidencian que ciertamente algunos elementos como vitaminas, como ácidos grasos de tipo omega, por ejemplo, en ciertas concentraciones, por ejemplo, hay estudios donde en ciertas concentraciones de omega 3, omega 6, tienes una disminución de la presión arterial, ¿no? O sea, que tienen un efecto bastante beneficioso en pacientes que presentan hipertensión arterial, sobre todo que están involucrados en síndrome metabólico, porque hay dislipidemias, qué sé yo, ¿no? O sea, en cierta manera, sí, el término nutracéutico ojalá se pudiera arraigar mejor en el país, porque lo que yo le veo más cercano es al medicamento vitamínico, ¿no? Aunque no todos podrían ser vitaminas, ¿no? Pueden ser estos ácidos grasos que les menciono, que ciertas cantidades pueden tener un efecto, sí, terapéutico, ¿no? Pero por eso cuando cambió la definición de medicamento fue un gran avance, o sea, parecieron dos renglones de nada, pero fue un gran avance porque regular esa parte es importantísima. Muchos venden los suplementos alimenticios con grandes cantidades de ciertas vitaminas y minerales con la intención de decir, esto te va a ayudar para tu diabetes, esto te va a ayudar para que refuerces tu sistema inmune, y en realidad también puede ser un arma de doble filo, ¿no? O sea, pueden tener
algunas repercusiones, dado que no está controlado y tienes que primero establecer que tu paciente tenga un diagnóstico específico, ¿no? O sea, hay personas que no saben, y creo yo que esa es una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día con todas estas muertes que oímos todos los días con Gatell, que el síndrome metabólico, que la obesidad, que la diabetes. Muchas personas, de cierta manera, no están tan pendientes, no están tan bien diagnosticadas. O sea, te puedes dar cuenta, hay personas de 30 años con diabetes y si no te raspaste y te tardas en curar un mes tu herida, pues no, ni por aquí te pasa que vas mucho al baño, no porque tomes mucha agua, ¿no? Entonces, nos falta también hacer mucho hincapié en la medicina preventiva, en hacernos estudios, porque hay gente que tiene muy buenos hábitos, ¿no? Y son los menos casos, pero también por genética puede tener mayor predisposición al mismo estrés, te libera cortisol, que es un desorden. Entonces, hay adultos muy jóvenes que tienen estas enfermedades y no lo saben. ¿Sí me explico? Entonces, creo yo que hay mucho que hacer ahí al respecto y, por supuesto, pensar que un suplemento alimenticio te va a salvaguardar la salud también es una utopía, ¿no? Entonces, sí hay mucho que hablar sobre los nutracéuticos, es bastante interesante, pero lo que tenemos es esta parte como de medicamento vitamínico que está englobado en medicamentos. Ok. La siguiente pregunta es, ¿de qué forma la COFEPRIS y la FDA se ven relacionadas para trabajar en conjunto para el filtro de etapas de desarrollos farmacológicos? Filtro de etapas de desarrollos farmacológicos. Fíjate, no sé a qué se refiere exactamente la pregunta, pero si es con respecto a que si están involucrados con los desarrollos de empresas farmacéuticas, no quisiera, o sea, no voy a meter las manos al fuego por nadie, eso es la verdad. O sea, ha sido bastante evidente, o sea, hay muchos casos donde se sabe, incluso la FDA, gran parte de sus recursos es por empresas, la Big Pharma, ¿no? Entonces, porque el gobierno no aporta tanto para todo este tipo de estudios que hacen las agencias regulatorias. Entonces, lo que les decía en una parte de la plática, el conflicto de interés está inherente, ¿eh? Está inherente desde esa parte, desde que tenemos, por ejemplo, en los comités personas que son de las empresas farmacéuticas o que también hay de la academia, ciertamente sí genera repercusiones, o sea, no podemos decir que no las hay, seguro que sí las hay, y seguro que seguirán habiéndolas, no solo en México, en muchos países. O sea, el conflicto de interés está inherente, pero hay que tratar, hay que seguir buscando, las políticas públicas, los lineamientos apropiados para que no los hagan, ¿no? Es como si sus papás fueran sus profesores, ¿no? Pues no, pues mi hijo es lo máximo, yo lo creé, por supuesto que va a despegar, ¿cómo va a sacar un 5 mi hijo, no? O sea, es un conflicto de interés, ¿no? Y lo mismo sucede con las empresas farmacéuticas. Si es un producto líder, no, diablos, no va a funcionar, ¿no? Y por supuesto sucede, seguro que sucede y seguro que seguirá sucediendo. Ok, la siguiente pregunta es que si existen estudios de los productos llamados suplementos alimenticios que indiquen o se haya concluido donde haya una afección a nivel de la tiroides. Que hayan tenido, bueno, de cierta manera conozco varios productos que incluso los comercializan también como medicamentos, esos como medicamentos para bajar de peso. He visto, y ahorita se me fue el nombre, pero he visto preparados en suplementos alimenticios, no recuerdo, no se me viene uno a la mente, pero con tiroxina, por ejemplo. Tiroxina, he visto que incluye atropina, benzodiazepinas, o sea, una bomba. Y realmente prescrito por bariatras, ¿no? Realmente muchas de esas formulaciones, incluso como medicamentos, en muchos países están prohibidas, pero aquí en México sí sé que sí se venden, o sea, sí tienen el permiso para la venta, pero híjole,
yo considero que el riesgo-beneficio es bien bajo. O sea, el paciente está en mucho riesgo porque está tomando parasimpaticolítico, con ansiolítico, con hormonas tiroideas. O sea, es realmente, o sea, por donde lo veas, representan mucho riesgo, ¿no? O sea, por supuesto, medicamentos como tales que pueden ayudar a bajar de peso, que debes de ir a un control específico y por ejemplo, el Orlistat, ¿no? Que fue tan famoso cuando lo sacó Roche, y Roche no se arriesgaba, no sé si recuerdan su publicidad, estaban chiquitos, pero decía, consulta con tu médico, ¿no? Pero ponían ahí una cinta métrica, ¿no? Entonces, pues bueno, inhibir la lipasa pancreática es reversible, o sea, no es como que la inhibas por siempre, pero sí tiene repercusiones si te pasas comiendo tacos de barbacoa y con tu Orlistat, aparte de los accidentes ahí, flatulencias aceitosas tremendas, tu ingesta de ácidos grasos o vitamina E que estés consumiendo en la dieta o con suplementos mismos se va a ver afectado, ¿no? O sea, porque lo estás eliminando. Ciertamente no estás asimilando esas grasas que también pueden ser benéficas. Entonces, pues hay un mundo en esta cuestión de bajar de peso. Todos queremos bajar rápido, fácil y barato, ¿no? Y realmente, pues a veces son muchas consideraciones metabólicas, sociológicas, ¿no? Ahorita nos hemos dado cuenta, estando encerrados, de la gran necesidad que tenemos de consumir alimentos de calidad y que en la calle, pues por las prisas de la vida cotidiana, pues lo dejábamos a un lado. Y entonces, pues también, bien dicen que las crisis sacan lo mejor, ¿no? Y ojalá que aprendamos a tener, en realidad, no solo como país, a nivel mundial, una mejor, calidad de vida en términos nutricionales, porque pues hasta los costos en salud se ven disminuidos, pero bueno, ahí hay otros intereses, ¿no? Uh-huh. Sí, la siguiente pregunta me parece interesante respecto a los temas que estamos hablando. Mencionan que tienen entendido que Herbalife tiene artículos sobre daño hepático por sus productos, pero curiosamente OmniLife tiene artículos que tienen un respaldo sobre la calidad de sus productos. ¿Es cierto eso y debería desconfiar de las dos empresas? Bueno, yo desconfiaría. No he consumido los productos, pero sí tengo varios conocidos que los consumen. Yo desconfiaría de algo que me dice que me va a ayudar a bajar de peso y me va a ayudar a mejorar mi memoria y me va a ayudar a mejorar mi desempeño físico. O sea, muchos productos que se utilizan para para bajar de peso o nutricionales, tienen quemadores, tienen grandes cantidades, en el menor de los casos tienen grandes cantidades de cafeína, ¿no? Por ejemplo, que es un estimulador del sistema nervioso central. Entonces, pacientes hipertensos, pues por supuesto que les va a afectar. Entonces, el gran problema, yo creo que no es ese. El gran problema es que, ¿por qué razón estás tomando? ¿Sí me explico? Por estar más saludable o por bajar de peso y a lo mejor si tú necesitas bajar de peso es porque te sientes mal o porque tienes a lo mejor ya hipertensión y no estás bien diagnosticado y no estás tomando un tratamiento que realmente te esté bajando la presión arterial y ya estás teniendo un daño renal importante. La otra somos los reyes de la estenosis hepática, no alcohólica, aparte de todo. ¿No? En México hay muchísimo hígado graso y eso también va repercutiendo, o sea, si ya se llega a la parte de fibrosis, el hígado ya empieza a tener un deterioro y el que tenga que estar metabolizando, porque el hígado no solo metaboliza fármacos, metaboliza todo lo que consumimos, ¿no? Entonces le estamos echando ahí bombas que a lo mejor no lo percibimos, pero son innecesarias y les digo, cuando te dicen esto sirve para todo esto, pues hay que tener desconfianza. En el mejor de los casos no sirve para ninguna. Pero en farmacología, cuando tienes una molécula que le da varios targets farmacológicos, tiene varias dianas farmacológicas, tiene mayor probabilidad de tener más efectos adversos o tóxicos.
¿no? Entonces, hay que ser, hay que ser muy escrupulosos si quieren revisar, en cuanto a ciencia cierta de Herbalife. He visto muchas noticias de intoxicados, ¿no? Pero hay que buscar si tiene una alerta exclusivamente, hay que ver qué contenido de los ingredientes, depende también el producto, qué contenido tiene, y si cumple como suplemento, ¿no? Porque pues es lo que les decía, hay, con vitamina B, por ejemplo, es muy difícil que alcances cantidades tóxicas. Es más difícil, no significa que no pueda suceder. Los mismos alimentos tienen antivitaminas, tienen glucósidos cianogénicos, como los que están en las semillitas estas de la manzana. O sea, los mismos alimentos también tienen sustancias que pueden funcionar como antinutrientes, ¿no? Entonces, no podemos poner ciegamente nuestras expectativas en un producto que ciertamente pues es un suplemento, y como se los enseñé en la presentación, no les exigen tanto como un medicamento, ¿no? Entonces hay que ser como muy juiciosos de lo que nos estamos consumiendo. Esa es mi recomendación. Uh-huh. Otra preguntita que nos realizan es ¿por qué con el dióxido de cloro se emitió una alerta como más temprano y con los demás productos milagro, como hacemos mención del Herbalife, que ya existen, aún no se ha emitido como alertas tal cual? Sí, seguro sí se han emitido alertas, hay que revisar, porque el Herbalife tiene mucho tiempo. El dióxido de cloro, sé que también en varios países ya tienen, hay gente que lo ha tomado por años, sabrá Dios bajo qué condiciones, pero en el caso del dióxido de cloro sí se potenció su uso a raíz de la pandemia. O sea, sí hay estudios que evidencian que se potenció muchísimo porque hay varios factores, ¿no? Los factores sociales, los factores psicológicos, ¿no? O sea, en realidad no es lo mismo estar en una situación que tú controlas a estar en una situación en la que eres vulnerable todo el tiempo, y por eso se entiende también que hay personas, y hay estudios sociológicos que nos hacen entender porque hay personas que no creen, ¿no? Que dicen que no existe, y mientras no tengan ahí la evidencia, a lo mejor tienen la evidencia en la cara, tienen ya un familiar que falleció, pero no lo quieren creer porque es una manera como de ti decir, yo controlo esto, ¿no? O sea, no me controla a mí, y entonces yo creo en curas milagrosas, o creo que no existe. Entonces hay varios factores asociados. Y entonces, yo honestamente no me quedó claro por qué Cofepris sí se tardó, porque sí se tardó, o sea, en comparación con, en abril ya había salido la de la FDA, y teníamos pues menos tiempo, casi un mes, ¿no? Con esto de la cuarentena. Entonces, ciertamente sí creo que sí se tardó, pero aún con la alerta, aún con todos estos documentos, híjole, es una tarea titánica hacerle entender a las personas que no hay curas milagrosas, que desgraciadamente hay cosas que no podemos controlar. Las pandemias son parte de la humanidad. Esa es la realidad, ¿no? Antes teníamos la peste bubónica, la fiebre española, o sea, son parte de la humanidad. Entonces, hay cosas que no podemos controlar, y por supuesto, es utópico querer pensar que tenemos una cura milagrosa y que el gobierno está en nuestra contra, cuando yo veo muy difícil que el gobierno quiera estar repagando a tantas personas, por ejemplo, de entidades federales, para que no vayan a sus trabajos, ¿no? O sea, también hay que tener sentido común, ¿no? O sea, pero bueno, les digo, es una tarea titánica esta situación. Sí, pero no hay que darnos por vencidos. También el hecho del uso de los termómetros, ¿no? Todo ese aspecto que comenzó por parte de la sociedad, creo que es un poquito complicado abarcar todo eso. Y la última pregunta a la que vamos a responder, nos comentan que si podría darnos como puntos claves para saber cuándo es un producto milagro. ¿Cuándo es un producto milagro? Ok. ¿Se acuerdan que, a ver, me voy a regresar un poquito? Cuando hablamos de productos milagro,
nosotros nos vamos a dar cuenta por ciertas características. Para empezar, no lo van a encontrar, pueden haber sus excepciones, porque incluso en las farmacias así prestigiosas ha habido medicamentos adulterados porque luego la gente los regresa o tienen problemas con la trazabilidad y o sea, sí ha habido casos, son muy pocos, pero sí ha habido, pero bueno, generalmente los vamos a encontrar, ¿no? Vendiéndolos de manera ambulante, ¿no? O sea, si tú ves algo que están vendiendo de manera ambulante, tiene un etiquetado, o sea, les enseñé los proyectos de etiqueta incluso para suplementos, ¿no? Fíjense, un suplemento, aunque sea suplemento, tiene muchos datos, tiene una denominación genérica, que está hecho a base de qué, no, este es aceite de hígado de tiburón más vitaminas, aquí te viene la información nutrimental, el contenido neto, la información completa de quién lo fabrica, ¿no? Desde el nombre, dirección, fabricante, hay productos que tú hablas y no te contesta nadie, ¿no? O sea, también hay que tener sentido común, la fecha de caducidad, el lote, y yo sinceramente sí reviso mucho la marca, ¿no? O sea, les voy a ser muy honesta, hay empresas que no se exponen precisamente por su marca, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado, ¿no? O sea, tú metes una queja ahí de Sabrita, ¿no? Que también nos está matando ahí con sus grasas trans, pero bueno, te metes una queja Sabritas y luego, o sea, te arregla la situación más rápido que el banco cuando se te pierde la tarjeta de crédito. O sea, son así, te mandan ahí tu dotación y te solucionan porque su marca para ellos es importantísima y reportaste que no tenía suficiente Flaming Hot la papa, ¿no? Fue una falla en control de calidad y hay empresas que trabajan mucho por su marca, que con un escandalito se les viene abajo el asunto. Entonces, hay que también ser muy juiciosos, incluso los genéricos también, ¿eh? O sea, cuando estás inmerso en el ambiente farmacéutico tienes muchos amigos en empresas, familiares en empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el escandalio del metotrexato me lo conozco, pero bueno, no voy a andar en detalles ahorita, pero en realidad, o sea, sabes en el ámbito qué empresas tienen pues más prestigio, que cuidan más sus controles, que son muy estrictos, entonces, o que simplemente por marca no van a dejar, ¿no? De cumplir con los controles, ¿no? Por ejemplo, Farmacia Suave, alguna vez que tuve una plática con el CEO, me comentaba, nosotros no cumplimos exactamente con la normatividad de México, tratamos de seguir con la de Europa, que para ellos es un poco más exigente, precisamente porque no vamos a dejar que nuestra marca se vea afectada, ¿no? Y entonces, pues suena mal, pero hay que ponernos listos, ¿sí? ¿Qué tipo de empresa lo está vendiendo? En el caso, por ejemplo, de los suplementos que vienen de Estados Unidos, les decía, los que siguen los requerimientos, porque no tampoco están obligados a seguir los controles de calidad de farmacopeas, pero hay algunos que dicen USP, y entonces eso te da un poquito de más confianza. ¿Sí me explico? Ok, perfecto. Y ahora la invitamos a que nos comparta sus redes sociales por si alguien de la audiencia está interesado en comunicarse con usted o tienen alguna otra duda. Ah, claro que sí. Bueno, solamente tengo Facebook, pero les puedo compartir mis correos. Uno es CPMC, no sé si se los puedan compartir, cpmc-ff@uam.mx y omccp5@hotmail.com. Me pueden mandar un correo si tienen alguna duda o alguna pregunta muy específica, con mucho gusto. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctora. En nombre de la comunidad de neuronáutica le agradecemos por esta excelente ponencia y invitamos a toda nuestra audiencia a que esté pendiente de las demás ponencias que vamos a tener y también para que sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctora.